Volvemos a nuestro país. La presidenta Michelle Bachelet, les habíamos contado, se reúne a esta hora con ministros sectoriales para analizar la situación de las zonas afectadas por el terremoto. Vamos con Fresia Soltov, que nos amplía la información. ¿Qué tal, Fresia? Buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Muy temprano comenzaron a llegar los ministros sectoriales. Ya lo había adelantado ayer el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, en que la presidenta Bachelet había convocado nuevamente a los ministros, esta vez sectoriales, para que le entregaran un informe, tal como lo hizo el jefe de gabinete, el ministro Rodrigo Peñailillo, una vez que llegó del norte del país. Esta mañana estaban convocados a las 8:15, sin embargo comenzaron a llegar antes de las 8 de la mañana, incluido por supuesto la presidenta Bachelet, el ministro del Interior, así como empezaron a llegar el titular de Obras Públicas, de Educación, la ministra de Vivienda, el ministro de Energía, la ministra de Salud, entre los distintos secretarios de Estado como de Agricultura. ¿Por qué? Porque sabemos que después de la emergencia que se vivió hace una semana exactamente en el norte de nuestro país, comenzaron las distintas carteras a movilizarse y organizarse dependiendo del rol que van a jugar en esta emergencia. Hay plazos, por ejemplo, de aquí al viernes que tiene la ministra de Vivienda, lo decía ella ayer, para hacer este catastro, que hay que hacerlo en definitiva viendo las diferencias entre los daños en las viviendas, por ejemplo, aquellos que son estructurales o aquellos que pueden ir arreglándose en plazos más cortos. Lo otro, en materia de energía, entre hoy y mañana, había dicho Máximo Pacheco el día de ayer, podría ya estar normalizado en materia de suministro eléctrico. Por otro lado, agricultura, sabemos que también muchos canales de regadío se vieron afectados con este terremoto, por tanto son materias más urgentes para muchos agricultores que viven ahí en la zona y que viven de esto. Además, en materia de educación, por ejemplo, vamos a conocer novedades por aquellos establecimientos que han resultado absolutamente destruidos o con daños estructurales que hace imposible que los estudiantes puedan mantenerse ahí y han tenido que ser trasladados. Eso se va a conocer en un rato más. La idea de la mandataria es que cada cartera sectorial le entregue un informe acabado de la situación que se vive en cada sector. Por otro lado, y ya está anunciado, una actividad del propio ministro Peñailillo, vuelve a la zona afectada a las 11 de la mañana. En el grupo 10 de la FACH va a salir nuevamente al norte del país en su segunda visita después que lo hizo el viernes pasado. Va a ser interesante, después de esta reunión, el poder preguntar respecto de esta posibilidad de que se retrasen o no las primeras medidas de cada uno de los ministerios, porque ha sido parte de la polémica. Han dicho desde la nueva mayoría que esperan que esto no suceda, que el programa siga con el mismo ritmo y que se puede mascar chicle y caminar a la vez. Por lo tanto, vamos a ver, porque esa había sido una posibilidad que había deslizado la propia presidenta Bachelet. Sí, fíjate que estuvo más temprano el ministro Rodrigo Peñailillo en una entrevista con Radio Cooperativa y ahí le hacían esta consulta precisamente, que es lo que se le ha venido preguntando también al ministro vocero de Gobierno respecto a estas 56 medidas, porque se habla de 50, pero son 56 en los primeros 100 días. Y lo mismo, iba en la misma línea. La idea es priorizar, por supuesto, esta emergencia. Están los recursos, el ministro de Hacienda también llegó a esta reunión, está con la presidenta a esta hora también, junto a los otros secretarios de Estado. Hay recursos disponibles para emergencias como esta. Ahora, las prioridades y los plazos han sido claros también en solucionar en temas tan delicados, por ejemplo, como educación y los centros sanitarios, por ejemplo, en la zona. Y sigue todo con zona de catástrofe, con lo que seguramente va retrasando para el norte del país otras materias que estaban contempladas. Ahora bien, la presidenta también paralelamente en los últimos días hemos visto que ha tenido actividades, por ejemplo, lo veíamos ayer cuando presenta esta comisión de descentralización de nuestro país. Eso también estaba dentro de las 50 medidas para los primeros 100 días y va directamente relacionada con la emergencia que se vive en el norte. Ahora bien, para esta jornada también, además de la actividad de Rodrigo Peñailillo, se espera que la presidenta esté firmando el decreto que designa a los miembros integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. También son actividades que se van realizando en paralelo a lo que se está haciendo y trabajando por el norte. Y a las 12 del día pasado, la presidenta va a estar recibiendo, cartas credenciales, que es lo que se tiende a hacer todavía cuando se inicia una administración. Pero las actividades siguen en paralelo y muchas de ellas también relacionadas con estas 56 medidas de los primeros 100 días. Ya pues, bien Fresia, nos vamos a quedar pendientes a las reacciones entonces. Por lo menos uno ve que el trabajo va en paralelo. Lo que pasa es que yo te lo decía porque lo había dicho la presidenta, por lo tanto vamos a ver cómo se comportan los plazos en todas estas materias. Volvemos en un ratito más contigo ahí al Palacio de la Moneda.
Bien, perfecto. Que te vaya bien, buen día.